muchas gracias al CIAR por esta invitación para poder difundir y divulgar los resultados de este proyecto que estamos llevando a cabo, que es un proyecto que yo considero que tiene mucho interés, no solamente por lo que nosotros podamos aportarle, sino que objetivamente los restos que estamos estudiando, el registro arqueológico del que nos estamos ocupando, tiene un interés enorme. Y esto es objetivo. Otra cosa es que nosotros seamos capaces, que es lo que vamos a intentar con este proyecto que estamos llevando a cabo, de poder hacer justicia con el interés histórico, la novedad que aporta este proyecto, este registro arqueológico que nos hemos encontrado en la provincia de Albacete, para la historia de Al-Ándalus, para la historia de España en general y para la historia del Mediterráneo occidental incluso, porque vamos a ver que es estamos en las fronteras, en los límites del conocimiento de Al-Ándalus. Yo creo que voy a intentar ver si soy capaz de explicarles esto y de transmitirles esto, de transmitirles la trascendencia y la importancia que tiene este proyecto para la historia. Voy a poner la presentación para que vayan viendo esta vista del yacimiento con los logotipos de las instituciones que están apoyando el proyecto. Es un proyecto en el que somos codirectores, aparte de mi persona, los doctores José Luis Simón y José María Moreno, de la Universidad de Alicante y del Instituto de Estudios Albacetenses, y que está patrocinado básicamente por el Instituto de Estudios Albacetenses, por el CSIC y el Ayuntamiento de Higueruela, junto con la Fundación Iberdrola. Para que se hagan una idea de cómo surge esto, este proyecto surge de la feliz confluencia entre unos trabajos que de manera independiente veníamos desarrollando José Luis Simón y yo. José Luis Simón, desde el principio de siglo, desde hace 20 años, estaba prospectando y estudiando el poblamiento medieval, el poblamiento andalusí, de la zona oriental de la provincia de Albacete. Y los resultados los había dado a conocer en algunas publicaciones. Yo, por mi parte, recibí el encargo hace unos 10 años de escribir un capítulo para un volumen sobre la historia de Almería en el siglo XI, en el que se me pedía que trabajara, que elaborara una publicación sobre el sureste, sobre el reino de Murcia en ese momento, en el siglo XI, que es cuando se funda el reino de Almería. Entonces, al profundizar en este trabajo, en esta línea de investigación, evidentemente me encontré con toda la bibliografía que ya existía sobre el desarrollo demográfico, el desarrollo urbano, el desarrollo económico del siglo XI, lo que supone, después de la caída del Califato de Córdoba para todo Al-Ándalus, el resurgir de estos centros periféricos, de estas ciudades provinciales, capitales de pequeños reinos, enfrentados entre sí, reinos débiles que pagaban parias a los reinos cristianos, que eran mucho más fuertes desde el punto de vista militar, pero que sin embargo habían florecido desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista económico, incluso desde el punto de vista urbanístico. Se veía que debían de ser, a pesar de esa situación tan precaria, pues un momento económicamente bueno, económicamente próspero para estos reinos. En realidad, esto estaba en la línea de lo que estaba pasando en el resto de Europa occidental y del Mediterráneo occidental, ¿no? Sobre todo en la zona de los reinos cristianos del norte. Los historiadores hablaban los historiadores clásicos, ¿no? Como Marc Bloch, por ejemplo, acuñó el término de la revolución económica del siglo XI. Es decir, que encuadraba en un momento de efervescencia efectivamente económica
en el resto de Europa. De manera que yo pensaba que lo que ocurría en Al-Ándalus, con todas sus particularidades, porque estaba efectivamente dentro del ámbito musulmán, pero ese contexto internacional de prosperidad pues tendría que ser el mismo que estábamos registrando aquí en Al-Ándalus. No era un hecho aislado, sino que era un hecho generalizado. Y dado que para Al-Ándalus tenemos muy pocas evidencias, muy pocas fuentes escritas, sobre todo, ¿no? Pocas fuentes de archivos, pocas fuentes documentales que nos permitan reconstruir la historia de Al-Ándalus en esos siglos tempranos, a diferencia de lo que sucede en otros contextos europeos, en otros reinos, en los reinos cristianos, donde hay abundante documentación en latín, documentación de archivo me refiero, que ha permitido que el desarrollo de la historia sea mucho más aquilatado en esos territorios en relación a esos países. Yo pensé que podíamos aplicar algunas de las cosas que se han visto en otros países, intentar ver si esto funcionaba también en Al-Ándalus, para lo que, como digo, teníamos menos documentación, menos pruebas, y que nos pudiera servir de guía para poder avanzar en el conocimiento de esto. Una de esas cosas, uno de esos aspectos, es efectivamente lo que tiene que ver con la revolución agrícola. Esto ya en su día, Lucí Bolens hablaba de la revolución agrícola también en Al-Ándalus en el siglo XI, ¿no? Después de la caída del califato, y se ponía de manifiesto, por ejemplo, en los libros de agricultura, la eclosión de los libros de agricultura. Pensé que también eso tendría que ver con la eclosión de las almunias, que también se registraban en las fuentes, y a través de la arqueología se veía como esas propiedades privadas, las propiedades aristocráticas, digamos las fincas, los cortijos, por decirlo de alguna manera, como podríamos entenderlo ahora, esos cortijos de esos señoritos de las ciudades del siglo XI que proliferan por toda la geografía del Andaluz, y que tienen que ver efectivamente, entendía yo, con el boom demográfico, el desarrollo de un mercado en las ciudades creciente, y por tanto el aumento de la rentabilidad, el interés económico por poner en cultivo estas fincas. La agricultura se convierte en una fuente de recursos de primer orden, de manera que la gente de la ciudad, los burgueses, por decirlo de alguna manera, invierten en el campo, en estas almunias, para poder enriquecerse, abasteciendo precisamente, como digo, a esta población en desarrollo. Eso explicaría, como intenté demostrar hace poco en un artículo con Inmaculada Camarero, que está aquí asistiendo a esta videoconferencia, la eclosión precisamente en el siglo XI de los libros de agricultura, que nosotros entendimos, e intentamos demostrar que así era, que eran manuales, de alguna manera, manuales de agricultura, manuales de gestión de las fincas para estas élites que estaban en desarrollo. Bueno, no me quiero extender con todo esto, pero una de las ramificaciones que tenía este aspecto, entre otras muchas que he desarrollado en algunas publicaciones, era precisamente el de la presión sobre los campesinos por parte de estas élites ciudadanas que ocupan las mejores tierras en el entorno de las ciudades. Eso hace que se desplacen parte de los campesinos que habían estado allí. Esos campesinos, una parte de ellos, van a las ciudades como proletariado urbano, y eso contribuye precisamente al desarrollo de las ciudades, y otra parte coloniza nuevas tierras que también son objeto de colonización por parte de los burgueses, pero eso ahora mismo no nos interesa. Tierras que hasta ese momento habían sido tierras pobres, tierras que no habían sido interesantes desde el punto de vista agrícola y ganadero. Esto en Europa central está bien documentado. Es el momento en que los alemanes se expanden hacia el este, desecando zonas lacustres, talando árboles, talando bosques, para extender en el siglo XI los espacios cultivados, y allí efectivamente está guiado por los señores feudales, por la nobleza, por las órdenes militares, por la Iglesia. Sin embargo, en Al-Ándalus tendría que tener otros mecanismos, pero yo entendía que eso también se habría producido. Entonces, buscando en esas zonas
poco valiosas desde el punto de vista agrícola, me tropecé con los trabajos de José Luis Simón precisamente sobre La Mancha, un área donde tradicionalmente no hubiéramos esperado encontrar un gran desarrollo del poblamiento andalusí, de la agricultura andalusí, tal y como se entendía hasta ahora. Porque hasta ahora la agricultura andalusí, el poblamiento rural andalusí, parecía siempre vinculado al regadío, a las huertas. Sean las huertas, las grandes huertas urbanas, las grandes huertas que están en el entorno de Valencia, de Murcia, de Lorca, de Orihuela, etcétera, o los pequeños sistemas hidráulicos de las aldeas, las alquerías que estaban por las montañas explotando fuentes y abancalando pequeñas huertas donde se habían introducido cultivos traídos de las zonas monzónicas y de zonas de Oriente, adaptándolos para fundamentalmente productos hortícolas, frutales, productos, se decía en general, que estaban destinados precisamente a no generar excedentes que fueran fácilmente capturables por parte del Estado, en este caso, ¿no? Y entonces ese era el paisaje que se entendía que era el propio del Al-Ándalus. El secano era propio de los romanos y de los visigodos de la época anterior, y el secano era propio de los feudales que vienen después, pero no de Al-Ándalus. Entonces, precisamente lo que me encontré fue que José Luis Simón, en estos años previos, había estado detectando en esta zona de La Mancha una gran cantidad de yacimientos, de alquerías andalusíes que iban en contra de todo lo que hasta ahora se podía pensar acerca del poblamiento, de cómo era el poblamiento rural andalusí, pero que encajaban perfectamente con esta teoría, con esta hipótesis de trabajo que yo estaba desarrollando en relación a la agricultura y a la economía del siglo XI en Al-Ándalus. Efectivamente, en esta diapositiva pueden ver los ejemplos de lo que se supone que es el arquetipo de la agricultura andalusí, la revolución verde en Al-Ándalus, que en su día explicó Watson, las huertas urbanas, etc. Y aquí he citado dos textos de autores muy reconocidos en torno a la agricultura y al poblamiento andalusí, que van un poco explicando, los he traído un poco para explicar cuál es el pensamiento generalizado, más o menos, en torno a la agricultura andalusí, conforme se lo he contado, y que viene a contradecir de alguna manera lo que nosotros estamos haciendo. En realidad no sería, no está opuesto a esto, ¿no? No es que no existieran estas huertas, quiero decir, estas huertas existían, pero también existía la realidad que nosotros estamos mostrando. Es decir, la realidad del mundo rural andalusí tenía esas dos facetas. Dice, por ejemplo, Kirchner y Navarro, dicen, las opciones campesinas en las sociedades feudales estaban forzadas por la exigencia de renta hacia formas de cultivo extensivo de secano, mientras que las propias de comunidades campesinas andalusíes eran resultado de procesos de trabajo mucho más autónomos, basados en los cultivos intensivos y variados de la irrigación. Es decir, aquí se contrapone los cultivos, el mundo agrícola andalusí basado en la irrigación y en los cultivos intensivos, al secano propio de la sociedad feudal. O Jiménez y Carvajal, no soy yo, es otro Jiménez, que dicen que a lo largo del texto dedicaremos relativamente poco espacio al secano y mucho al regadío, dado que podemos concebir la opción del regadío andalusí como opuesta a la opción del secano existente en la sociedad tardoantigua. En este caso vemos cómo el secano se asocia a la tardoantigüedad, a lo anterior, a lo que había antes de llegar los andalusíes y con lo que precisamente rompen los andalusíes. Como digo, en esta zona que aquí vemos, provincia de Albacete, esta comarca oriental de la provincia de Albacete, este es el territorio en el que hemos centrado nuestros estudios, que es el territorio precisamente que José Luis Simón venía prospectando desde hace 20 años y donde había localizado
perdón, todos estos puntos pequeños que aquí se ven, todo esto son yacimientos arqueológicos andalusíes, es decir, en una zona en la que estamos en las estribaciones de la Mancha, las estribaciones de la meseta, en la parte oriental, sudoriental de la Mancha, donde de ninguna manera se pensaba que pudiera haber este tipo de poblamiento. Aquí se entendía que habrían algunas grandes poblaciones junto a los ríos, las vías de comunicación, y lo demás estaría prácticamente vacío. La capital de este territorio, esto vendría a coincidir en época andalusí con el Iplim, el territorio de Chinchilla, que aparece, esto es Chinchilla, que sería la capital, y todo esto, como digo, es el poblamiento de esta zona. Este sería más o menos el Iplim, el término castral de Chinchilla, y nosotros nos hemos centrado no en todo el término de Chinchilla, que sería muy grande, ¿no? Sería muy grande. Aquí está Elche, Murcia estaría por aquí abajo, Valencia, Cuenca. Entonces, nos hemos ocupado de toda esta zona de aquí, que es una zona bastante amplia, ¿eh? Para una prospección intensiva como la que se ha hecho. Bueno, este es el mismo territorio, pero aquí lo que hemos hecho ha sido marcar, porque una vez que localizamos los yacimientos también fuimos a estudiar los materiales que en ellos aparecían. Entonces obtuvimos unas pequeñas cantidades de cerámica procedentes de cada uno de los yacimientos, y eso nos ha permitido ver cómo evoluciona el poblamiento, es decir, nos permitió ver cuándo surgen esos yacimientos y pudimos ver que en su mayoría surgen hacia finales del siglo X o principios del XI. Es decir, precisamente en ese momento que estábamos comentando antes, que es el momento del boom, de ese desarrollo, de esa revolución económica, y que esa revolución económica, ese gran desarrollo de las ciudades, esa expansión demográfica en el Andaluz, es lo que coincide precisamente con la colonización de esta zona y con el surgimiento de todas estas alquerías que hemos marcado aquí en verde, y los husum, los núcleos un poco más importantes, que hemos marcado en amarillo. La mayor parte de estas alquerías se despueblan, desaparecen, se abandonan a final del siglo XI. Luego lo veremos con un poco más de detalle. Eso lo hemos podido ver por los materiales que aparecen en superficie y también por las excavaciones arqueológicas que estamos llevando a cabo en una de estas alquerías. El año 2001 hicimos la segunda campaña, llevamos 2 campañas de excavaciones. Ahí hemos podido tener datos más precisos. Entonces, el abandono de estas alquerías es tal que hacia mediados del siglo XIII, en el momento más o menos de la conquista castellana, el poblamiento que tenemos sería este. Es decir, la mayor parte de los puntos verdes ha desaparecido, que son las alquerías. Perviven, sin embargo, los husum, los sitios de tamaño mediano, fortificados, los sitios que tienen defensas naturales, que tienen algún tipo de fortaleza, de castillo, de cerro o de pequeña montaña que permite la defensa. Esos son los que perviven, que son prácticamente los que han llegado a nuestros días. En un principio nosotros pensamos que la mayor parte de esta gente pues se habría ido. Es decir, el momento de abandono coincide precisamente a final del siglo XI con la conquista de Toledo por los castellanos, es decir, el avance de Castilla más allá del Tajo, hacia el sur del Tajo, con lo cual esta zona pasa a ser una zona arriesgada, una zona de peligro, una zona que está sometida a incursiones y a cabalgadas por parte de los castellanos. Entonces, estas alquerías, que son alquerías en llano, ya lo veremos más adelante, son alquerías que están, bueno, la orografía que corresponde a las estribaciones de la Mancha, que es mayoritariamente en llano, con algunas colinas, pues la mayoría de estas están en llano, no tienen defensas naturales y no tienen tampoco defensas artificiales. Con lo cual pensamos en un principio que esta gente pues habrían emigrado hacia las capitales de provincia, pero después con las excavaciones que hicimos, que estamos llevando a cabo en La Graja, vimos que al parecer
mayoritariamente no se desplazaron hacia ciudades lejanas, sino que se concentraron en estos núcleos más mejores defendidos, estos núcleos que tenían posibilidades de defensas naturales, y ahí es donde mayoritariamente se debió de concentrar esta población que hasta ese momento estaba disperso. De manera que el poblamiento, como pueden imaginar, el paisaje humano de la región cambió radicalmente desde el siglo XI después del final de este siglo, pasando de ser un poblamiento disperso, como existen en otras regiones de España, pero no en La Mancha, no es el propio de La Mancha, a un poblamiento concentrado en pequeños núcleos o núcleos medianos, que básicamente es el que conocemos en la actualidad. Es decir, que pudimos registrar precisamente no solamente el fin de un poblamiento andalusí, sino el inicio también de un poblamiento que se inicia en época andalusí y que es el origen del poblamiento que tenemos en la actualidad. Es decir, todavía en la actualidad, básicamente, el paisaje humano que hay en esta zona de Castilla-La Mancha responde a este que se conforma a partir del final del siglo XI, después de la amenaza cristiana. Estas diapositivas es para que ustedes se vayan haciendo una idea del tipo de paisaje en el que nos estamos moviendo. Es una zona que no tiene nada que ver con las montañas de las Alpujarras, con las vegas de las huertas levantinas. Aquí hay un yacimiento, que es Dolonche, aquí hay otro, en esto que es La Mancha pura y dura, en este caso, en esta comarca, pues alternan estas zonas que son puramente manchegas con algunas pequeñas elevaciones, pero bueno, del tipo como la que han visto en Dolonche. Este es otro de los yacimientos, donde pueden ver cómo está absolutamente en llano, en la Tollosa. Este es el yacimiento de la Graja, que es precisamente el que hemos excavado y que también responde al mismo panorama. Está sobre una pequeña loma. Esto que ven aquí son los restos de las viviendas en lo alto de la loma, y aquí hay una zona un poco más baja, pero como pueden ver es un paisaje bastante llano. Los Castillicos, otro de estos yacimientos. Lo interesante de este poblamiento es que, como decía, por esa transformación que sufrió a final del siglo XI, con ese abandono, la concentración en unos puntos, y el hecho de que desde entonces no haya cambiado prácticamente, o haya cambiado a grandes rasgos muy poco el paisaje, significa que no han surgido pueblos grandes, ciudades, cerca de estos yacimientos que los hayan utilizado como cantera, que hayan expoliado los materiales constructivos y las piedras. Entonces, a diferencia de lo que suele ser habitual, en este caso, los despoblados del siglo XI todavía podemos ver los restos de las viviendas, podemos ver incluso la planta de las casas, como se puede ver aquí. Y eso ha permitido que, sin necesidad de excavar, José Luis Simón, con las ayudas de la tecnología a partir de los vuelos de dron y demás, consiguiera rehacer, cartografiar, rehacer los planos, hacer la cartografía de varias de estas alquerías sin necesidad de excavar, lo cual, como digo, es algo completamente no, pero es algo bastante excepcional. Entonces, gracias a ese sistema, como digo, sin necesidad de excavar, pudimos acceder a estos planos a partir de las ortofotos como esta y hacer las plantas de las alquerías. En este caso, por ejemplo, la alquería de Tollosa se ve que es una alquería pequeña, con casas con patio o corral y con zonas de redil, a partir de la ortofotografía, como decía, o esta de Dolonche. Estos planos, el sistema era dibujarlo a partir de la fotografía y después ir al terreno con el croquis ya dibujado, y entonces allí dibujar los detalles que se veían en superficie y que no se veían desde el aire. Olla honda es otro de los ejemplos. El bachiller, pueden ver cómo estamos en medio de campos, ¿no? Zonas labradas, de secano, de cereales, y en medio en majanos, en
lugares donde se ha dejado sin labrar y se ha acumulado piedra, pues allí es donde suelen aparecer estas alquerías. Y esta es la alquería de la Graja, que es de la que vamos a hablar con un poco más de detalle, porque es donde estamos excavando y donde estamos haciendo un estudio más en profundidad. Esta es la alquería de la Graja. Esta es una vista de la alquería que se extiende por esta loma, pues esta zona que vemos aquí. Aquí tenemos una de las casas que hemos excavado. Esto es un cortijo actual, el cortijo tradicional, la mezquita y la casa que hemos excavado, y hay más casas. Y esto es la zona de cultivo, el valle que hay al pie de la alquería. Esta es otra vista en el otro sentido. Es decir, aquí estamos mirando el valle hacia el este y aquí miramos el valle. Esta es la casa 16, que es la que hemos excavado, la mezquita, y miramos el valle hacia la cabecera del valle, que es hacia el oeste. Se puede ver también el tipo de agricultura que se da hasta la actualidad. No es una zona de regadío, ni muchísimo menos. Aquí lo que se dan son los cultivos de secano, en este caso ya en la actualidad con la introducción de la vid, y tradicionalmente pues básicamente era el cereal lo que se cultivaba. Bueno, esta es otra imagen del yacimiento, toda esta loma. Es una loma muy baja, con apenas desnivel, y aquí el valle cultivado. Bueno, esta es la planimetría de la alquería de la Graja, planimetría elaborada, como el resto de las que hemos visto, a partir de las ortofotografías. Tenemos razones para pensar, una vez prospectado bien todo el entorno, de que la alquería tenía, como pueden ver, unos 40 edificios. La mayor parte de ellos, unos 30, son casas articuladas en torno a un patio, con crujías alrededor de un patio, patios que funcionaban probablemente también como corrales. Son patios corrales. Como pueden ver, no son los típicos patios centrales de las casas urbanas, sino que tienen otro aspecto y que los asemeja a los cortijos y los corrales tradicionales, en donde funcionaban como patio, como digo, y también como corral. Hay algunos edificios que presentan solamente una crujía, es decir, son edificios que básicamente están compuestos por una sola crujía rectangular, que probablemente, si hubieran pervivido más tiempo, hubieran acabado por acotar un espacio al frente y se hubieran convertido también en casas con su propio patio. Es decir, que probablemente estamos ante la evolución constructiva de un tipo de vivienda en el que el núcleo primigenio familiar lo primero que construye es una crujía, y poco a poco va añadiendo otras crujías, y finalmente llegando a modelos más complejos, como este, por ejemplo, la casa 14, que tiene 4 crujías, aunque la mayoría tienen 2 o 3 crujías nada más. Pero, como digo, probablemente no son casas que estaban planificadas desde su origen así, sino que se van creando a lo largo del tiempo por adición, por la suma de espacios. Nosotros lo que hemos hecho ha sido excavar de momento una casa. Esta casa de aquí, 2 edificios, quería decir. Esta casa, que es la casa 16, aquí en el centro, y este edificio que vemos aquí, que es uno de esos edificios compuestos por una sola crujía, pero que presentaba una serie de características a diferencia de los otros. Los otros están en la periferia del caserío, es decir, en las zonas hacia donde se va expandiendo, porque se ve claramente cómo esta zona es la zona más antigua, en la zona central de la alquería, y cómo la alquería va creciendo hacia el exterior. Entonces, aquí precisamente en las zonas exteriores donde están estos edificios, digamos, más primigenios, mientras que en el centro se concentran las casas más elaboradas, excepto esta, como decía, que está en medio de una plaza que presenta esta forma, está orientada hacia el sureste,
bueno, más o menos como están todos los edificios, y que nos hacía sospechar por esas características que digo, que pudiera tratarse de una mezquita, cosa que efectivamente pudimos corroborar en las excavaciones que llevamos a cabo en 2021, en el otoño de 2021. De manera que hemos excavado esta casa y esta. Nuestra intención es, en el futuro, excavar también esta de aquí para tener la manzana completa, porque además esta casa, al excavarla, hemos visto que estaba comunicada con esta, es decir, que en un momento dado fueron una sola propiedad. Entonces, esto falta por excavar, hemos excavado, como digo, la casa 16, que es esta de aquí, y esto. Nuestra previsión, si podemos seguir con el proyecto, sería terminar de excavar la casa 15 y la 14, y ya no excavar más. Todo lo demás, dejarlo para el futuro, como reserva arqueológica. Los materiales que obtuvimos durante la excavación, no vamos a entrar, pues la tipología, son materiales que nos hablan, en primer lugar, de la cronología del yacimiento. Gracias a esto hemos podido afinar lo que veíamos de los materiales que recogimos en superficie en las prospecciones que antes decía. Es decir, nos han permitido comprobar que efectivamente el origen de estos asentamientos hay que situarlo hacia final del siglo X o principio del XI, y que se abandonan a final del siglo XI, es decir, coincidiendo, como decía, con el avance castellano, lo cual tiene toda la lógica del mundo. Además, hay que decir que este mismo fenómeno del abandono que se produce en esta comarca al principio a final del siglo XI, es lo mismo que ocurre en otras zonas de La Mancha donde se han hecho estudios de yacimientos parecidos, ¿no? Concretamente en Ciudad Real, en Teruel, en la zona de las montañas de Teruel, o en Guadalajara, en el Valle del Salado. Ahí se ha podido ver que efectivamente hacia final del siglo XI todo este poblamiento de época Andalusía, a base de alquerías, pues se abandona. Y curiosamente, esto no se produce, por ejemplo, en Ibiza. En Ibiza hay también una serie de alquerías como estas que surgen al final del siglo X, y al final del siglo XI no pasa nada. Siguen viviendo, siguen progresando y continúan creciendo durante ese siglo y el siglo XII y en adelante. ¿Por qué? Pues porque evidentemente el que los castellanos pasaran el Tajo, para Ibiza no suponía ningún tipo de peligro, ¿no? El peligro era para esta zona. Por eso nos indica que efectivamente esa debe ser la razón. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, también estos materiales, aparte de servirnos para estos aspectos cronológicos, que son muy importantes para situar en la historia el yacimiento, pues también nos han permitido ver que efectivamente estamos ante unas comunidades humildes desde el punto de vista material, es decir, no tenían acceso a los objetos elaborados y ricos que vemos en contextos urbanos e incluso en otros contextos agrícolas más o menos de la misma época. Por ejemplo, en las alquerías que comentaba antes de Teruel, la alquería del Quemao, que se ha excavado recientemente, que son unas casas muy parecidas. La alquería en sí, en general, es muy parecida a esta, tanto en el lugar donde se ubica como desde el punto de vista geográfico y de la arquitectura de las viviendas. Y sin embargo, allí los que lo habitaban tenían un desarrollo desde el punto de vista de las posibilidades de adquirir objetos lujosos mucho mayor que la Graja. Allí abundan las cerámicas decoradas, abundan los objetos suntuarios, incluida alguna caja de marfil tallado con figuras y con epigrafía que son similares a las que encontramos en la Alcazaba de Albarracín, asociada a los reyes de Albarracín. Es decir, algo que aquí en La Graja no tenemos, y en general, por lo que hemos visto por los materiales de superficie en estas alquerías, no aparece. Aquí estos materiales que son verde y manganeso, que son cerámicas decoradas y vidriadas, o esta cuerda seca, eran materiales que en otros contextos son comunes, los podían comprar, pero aquí eran lujosos, porque hay muy poco, apenas. La mayoría son simplemente las ollas, estas ollas como esta que vemos aquí, para cocinar, hechas
en talleres locales, y lo que venía de fuera, como estas piezas vidriadas o más decoradas, era muy, muy escaso. Hemos encontrado elementos que prueban el trabajo de estos grupos, de estas comunidades de campesinos y ganaderos que también trabajaban el tejido. Como vemos por este dedal de bronce o esta aguja que vemos aquí, y también por otros objetos como estos, que son bueno, pues un cuchillo de hierro, una herradura, que demuestran pues, efectivamente el empleo de animales para el trabajo y para el transporte. Esta es la casa 16. Como decía, es la casa que empezamos a excavar. Es una casa articulada en torno a un patio corral, y con dos alas, dos crujías, con dos habitaciones en cada una de ellas y una entrada por aquí, por este lado. La mezquita está aquí, no se ve, luego la veremos, eso es la mezquita. La casa, la planta de la casa es esta que vemos aquí. Aquí está la entrada, las crujías, la orientación, el norte está hacia allá. Estas habitaciones, dentro de que es una arquitectura bastante rural, sin embargo, presenta una cierta especialización, y eso indica un cierto desarrollo elemental, pero un cierto desarrollo dentro de la arquitectura doméstica. Cuanto más especializadas están las habitaciones, más desarrollada se puede considerar la arquitectura, quizá más urbana también, ¿no? Entonces, aquí tenemos una estancia, que es esta, que es claramente una cocina, porque hemos encontrado aquí el hogar, hemos encontrado el pollete para trabajar, todo esto estaba lleno de cenizas. Esta habitación era la cocina. Esta habitación de aquí hemos podido comprobar en la última campaña que era el salón. Aquí hemos encontrado la huella de la tarima que servía como dormitorio. Aquí había un espacio acotado que se le llama alanía, con unos tabiques para huir de la humedad del suelo, y sobre esos tabiques se colocaba una tarima de madera que era lo que funcionaba como cama. Esta es la alanía y este es el salón. Y luego aquí tenemos un salón secundario y una estancia que no sabemos para qué serviría, que es menor y que no tiene ningún elemento pues, que la caracterice. Esto parece un salón secundario. Y luego, como decía, este gran patio, que por el tamaño no era un patio central que sirve para iluminar las habitaciones, sino que es un espacio mucho mayor de lo que cabría esperar, porque funcionaba también como corral. La particularidad que presenta este cierre, el que vemos que no está alineada la casa, no conforma en ningún momento un rectángulo, porque primero se construyeron estas crujías, estas después, o al mismo tiempo que estas, pero en un principio este estaba abierto, y después ya se cierra aquí para delimitar este espacio, este patio, para terminar de privatizar este espacio de aquí. Es decir, es una casa que se ha ido generando poco a poco, pero no había un plan desde el inicio que respondiera a esta organización, sino que es producto de la evolución del desarrollo a lo largo del tiempo. Cerca de la casa que hemos visto está la mezquita. Aquí la podemos ver. Es un oratorio, una mezquita, orientada de manera canónica hacia el sureste. Aquí tiene el nicho del mihrab. Aquí está la puerta de entrada. A la puerta de entrada le falta esta piedra de aquí que está caída, que vendría aquí y que haría una jamba junto con esta, de manera que aquí tendríamos el vano de acceso al interior de la sala de oración, y aquí, como digo, el mihrab, que está en el muro de la quibla, igual que la entrada a la mezquita. La mezquita tiene 10 metros por 3, con lo cual aquí cabrían bien 2 filas
de fieles postrados para hacer la oración, con lo cual 2 filas de 16, 17 como mucho personas, de manera que se puede calcular que podrían estar dentro de la mezquita unas 30, 32, 34 personas a lo máximo. Tenemos razones para creer que esta mezquita era una mezquita congregacional, era una mezquita aljama, es decir, que aquí se reunían los cabezas de familia para rezar los viernes, la oración del viernes. Y bueno, el tamaño que tiene aproximadamente coincidiría con el tamaño que tiene la alquería. Creemos que hay algunas otras alquerías alrededor más pequeñas que entendemos que si esta mezquita, efectivamente la mezquita Aljama, también vendrían aquí a rezar los viernes. Pero hay que pensar que en ese momento no era necesario que todos los cabezas de familia estuvieran dentro de la mezquita, también se podían disponer por fuera, por alrededor. De hecho, como hemos visto, el exterior está despejado, no se ha permitido construir ningún tipo de edificio adosado alrededor de la mezquita, y esto es propio de las mezquitas aljamas, ¿no? Las mezquitas de barrio, las mezquitas de todos los días, sí que pueden tener edificios adosados, no hay problema. Pero las mezquitas aljamas, según la jurisprudencia musulmana, deben de estar exentas con el fin de facilitar el que los fieles se puedan disponer por alrededor en caso de que sea necesario. Esta es la planta de la mezquita. Este es la puerta de acceso. Aquí he marcado lo que falta, que sería esta jamba, esta piedra. Este es el mihrab. Aquí delante hay huella de que puede haber algún tipo de espacio, quizá, de espacio de respeto delante de la puerta. Tendría lógica que aquí hubiera algún espacio protegido para que, por ejemplo, esto es una zona ganadera, ¿no? Que los animales no pudieran acercarse a la mezquita, ni rondar por el muro de la quibla, ni mucho menos entrar dentro. En fin, lo cierto es que la mezquita la hemos podido excavar íntegramente en esta última campaña, pero no hemos excavado todavía alrededor de ella, con lo cual no hay mucho depósito. Eso se ve que la roca aflora por muchos puntos, pero no podemos decir todavía nada acerca de la posibilidad de que haya algún tipo, como digo, de espacio cerrando delante de la puerta de la mezquita, o incluso algún otro tipo de elemento, como puede ser algún enterramiento o algo así. El estudio de la zona de alrededor, del entorno de la mezquita, lo vamos a cometer en la campaña que empezará el otoño de 2022. Por tanto, eso ahora mismo, hoy por hoy, lo desconocemos. Este es el interior una vista del interior de la mezquita. La técnica constructiva de la mezquita, bueno, este es el mihrab, esta es la puerta de entrada. La técnica constructiva de la mezquita es similar a la de la casa que hemos visto, que es lo que hay en todo el poblado. Es mampostería tomada con barro, hecho con la tierra de allí, del lugar, y con una serie de elementos de ortostato, de grandes bloques pétreos, marcando las jambas y reforzando también los muros. Aquí se puede ver también esas piedras. Aquí otro detalle de estas piedras, formando un tipo de obra que se le llama normalmente opus africanum, porque tiene origen en época romana, y así se denominaba, que es un poco, este tipo de ortostatos no aparecen en las casas, ¿no? Se demuestra que se intentó darle una categoría mayor a la mezquita que al resto de las viviendas. Bueno, la mezquita aquí ya la vemos situada en un plano con el resto de oratorios que se conocen para la zona del Sharq al-Ándalus. Decíamos que, aunque sea anecdótico, pero la mezquita es la primera mezquita que se conoce para toda la provincia de Albacete, que es una provincia, un territorio bastante grande, y la primera mezquita rural para toda Castilla-La Mancha.
porque esta mezquita es una mezquita rural, ahora hablaremos de esto. Hablaremos brevemente porque ya no nos queda mucho tiempo, pero os lo diré. Las mezquitas rurales, efectivamente, son mezquitas que están en el medio rural, en Al-Ándalus, estaban asociadas al medio rural. Igual que en las ciudades existían una serie de oratorios, de mezquitas, entre ellas una mezquita aljama, normalmente una solo por ciudad, y solamente a final de la Edad Media empiezan a haber alguna más. Pero en principio una mezquita congregacional y luego otras mezquitas de barrio, que son las mezquitas de la borrachera de todos los días. En el mundo rural, lógicamente, también había mezquitas porque también los musulmanes que vivían los campesinos tenían esas necesidades de acudir a la oración diaria y sobre todo de acudir a la oración en común los viernes. Conocemos algunas mezquitas rurales como esta del Centeno que, como pueden ver, es una planta bastante más elaborada que la que hemos visto, entre otras cosas probablemente porque también es una mezquita más tardía. Esta es una mezquita del siglo XII en adelante. La que nosotros hemos sumado en la Graja es de final del siglo X, principios del XI. Aquí pueden ver que esta mezquita ya tiene 3 naves perpendiculares a la quibla, con un mihrab, un mimbar. En la mezquita de la Graja no hay mimbar, pero es que los mimbares con los huecos no se generalizan hasta el siglo XII, por tanto tampoco era de esperar que encontráramos ningún mimbar en la Graja, aunque fuera congregacional. Otra del mismo tipo sería la mezquita de Cuatro Vistas en Sevilla, la de Almonaster la Real en Huelva. El cortijo de las mezquitas en Antequera, esto también, aunque se ha dado como mezquita rural, en este caso es un edificio más grande y parece ser, yo soy de la opinión de que efectivamente, como otros investigadores también piensan, que es una mezquita que está sola, ahora mismo está en medio del campo, está en el interior de este cortijo, es decir, estos muros que ven aquí son parte de los muros de la mezquita. Los arcos están todos dentro, es decir, que está prácticamente en pie, le faltan los tejados. Es una mezquita del siglo X, una mezquita del siglo X. En este caso, por las características que tiene, con 3 naves y del tamaño, el desarrollo tan grande, más bien parece que se trata de la mezquita de una ciudad que se empezó construyendo la mezquita y después la ciudad no se construyó, con lo cual se quedó la mezquita allí sola. Pero no sería, bajo mi punto de vista, una mezquita rural propiamente dicha. Esta de aquí sí, esta del Molón de Campos Robles, en la provincia de Valencia, en el interior. Ya sería una mezquita, aquí tiene aparentemente 2 salas con 2 nichos. Y técnicamente, y en cuanto a planta, pues sí, esto ya se parece un poco a lo que tenemos allí. O estas mezquitas, las mezquitas del Ribat de Guardamar. Esto es una rábita, un ribat donde se reunían, estas mezquitas funcionaban casi como celdas, ¿no? Donde se retiraban los fieles musulmanes para hacer la yihad. O estas otras mezquitas, como la delantera, o la del Moncayo. El Moncayo sería esto que vemos aquí, un rectángulo con el mihrab en el centro del muro de la quibla. En este caso, la puerta de acceso está aquí, no en el muro de la quibla, como es el que nosotros nos hemos encontrado. Bueno, voy a terminar ya creo que he explicado, no sé si he sido capaz de explicar lo suficientemente claro el interés que tiene desde el punto de vista histórico esta investigación que estamos haciendo en esta alquería de la Graja y en este contexto. Es decir, este poblamiento andalusí del secano, porque yo cuando hablaba ayer con Ardo les decía que estamos haciendo de alguna manera en la historia investigación de frontera. No porque nosotros seamos más listos que nadie, sino porque estamos estudiando algo que apenas se conocía para el mundo andalusí, que es el intenso poblamiento que existía en zonas de secano donde se suponía que no era propio del mundo andalusí el que allí hubiera alquerías, que hubiera población, y que hubiera tanta gente y de esa manera, ¿no? Distribuida en pequeños pueblos que estaban separados 4 o 5 kilómetros, pero muy cerca unos de otros y muchos, ¿no? con mucha
un poblamiento muy intenso, ¿no? Aprovechando unos recursos, como digo, los recursos básicamente eran la ganadería y la agricultura de secano, que se suponía que eran secundarios con respecto al regadío. Entonces, esa idea era la idea que yo quería transmitirles hasta ahora. Ahora les voy a transmitir otra idea más, y es el interés que tiene también el análisis que estamos haciendo en estas alquerías, y en concreto en La Graja, para el estudio del urbanismo islámico. Hasta ahora, cuando queremos estudiar las ciudades, el urbanismo islámico, nos encontramos con ciudades ya configuradas. Tenemos lo que queda de ciudades como Granada, como Sevilla, como Córdoba, en donde se han habido transformaciones después de la conquista cristiana, pero queda un tejido relativamente bien conservado. Lo que se ha conservado muy bien en las medinas tradicionales del norte de África, en Fez, en Marrakech, o en Oriente, en Damasco, en Alepo. Todo eso nos da para tener una idea del urbanismo islámico, en Egipto, el Cairo y demás, el urbanismo tradicional. Pero no conocemos, uno de los dilemas que se han planteado hasta ahora es cómo era el urbanismo islámico en los primeros momentos y cómo fue evolucionando. Es decir, cómo se llegó hasta el urbanismo que ahora conocemos. A nosotros, lógicamente, nos encantaría que ciudades de pasado musulmán, como Badajoz, como Murcia, como Almería, como Valencia, el poder ver cómo eran al principio de los tiempos, es decir, cómo eran cuando surgieron, cómo eran cuando empezaron, cuando nacieron como ciudades, cómo eran el primer año, el segundo año, el tercer año de su vida como ciudades. Y eso no podemos nunca tenerlo, porque son ciudades que se han renovado, han crecido, han ido desarrollándose a lo largo de siglos, y no tenemos la posibilidad de saber cómo eran en esos momentos tempranos. Sin embargo, hay algunos yacimientos que se han abandonado en un momento muy temprano, muy primigenio, a las pocas generaciones de existir, y gracias a eso sí que podemos tener como congelado el aspecto que tenía ese urbanismo en esos primeros momentos. Un ejemplo muy claro, y esto lo pongo también en homenaje a nuestro querido Abdo, una persona a quien he tenido el placer de conocer gracias a esta conferencia, y ha sido verdaderamente muy grato. Es el caso de la ciudad de al-Jibal, en Jordania. Es un ejemplo de los pocos que tenemos de estas ciudades que se han abandonado en un momento inicial del desarrollo urbano, que nos permiten, por tanto, ver cómo se configura el tejido urbano. Aquí podemos ver la ciudad, pasa un poco como en estas que hemos visto, que como se abandonaron, estas se abandonaron en el siglo VIII, y alrededor no surgieron ciudades importantes, no han sido saqueadas, no se ha instalado ninguna población encima, y las encontramos las ruinas como si fuesen ruinas de la Segunda Guerra Mundial, parece, ¿no? Parece que acaban de bombardearlas y que están todavía las fachadas en pie. Cuando se hace la planimetría de esta ciudad, que se pueden hacer sin excavar, como nos ha pasado a nosotros, se ve cómo lo que tenemos es una muralla que rodea todo esto que está marcado en amarillo, casas dispersas y grandes espacios vacíos. Grandes espacios vacíos porque todavía la ciudad no se ha desarrollado lo suficiente. Esto no es que esté destruido, es que jamás se ha construido. Aquí se construyó la muralla con unas previsiones de crecimiento del tejido urbano que no se llegaron a consumar hasta que se abandonó. Aquí vemos que las casas se están densificando un poco y ya empiezan a aparecer las primeras calles. Aquí empiezan a aparecer las primeras calles, pero que todavía no están bien definidas. Bueno, pues un poco eso es lo que tenemos aquí en La Graja y en estas alquerías. Estamos viendo el proceso, estamos viendo medinas, ciudades que, si no se hubieran abandonado al final del siglo XI, hubieran continuado creciendo, se hubieran continuado desarrollando y hubieran llegado a ser ciudades medianas, ciudades más o menos grandes, con un tejido densificado, un tejido luego urbano saturado, pero que en este momento lo que nos encontramos precisamente es la ciudad al cabo de 2 o 3 generaciones, cuando todavía no hay calles bien formadas, se están empezando a formar las primeras calles por la zona del centro, por el crecimiento de las casas, pero en cuanto nos vamos un poco a las afueras, como las casas todavía están sin terminar de crecer y sin terminar de desarrollarse, más que calles lo que tenemos son espacios vacíos. Entonces, desde ese punto de vista, quiero decir, simplemente quería remarcar esto, cómo hay fenómenos muy interesantes, como la formación de estas primeras calles por la servidumbre que genera precisamente la mezquita en el centro de la plaza, cuando se hacen estas propiedades de aquí, estos grandes recintos, corrales, lo que sea,
Se dice, no, no, usted puede hacerlo, pero por aquí no puede cerrar porque por aquí es muy importante que la gente pueda pasar para acceder a esta plaza. ¿Y qué es lo que hay en esta plaza? Precisamente la mezquita, ¿no? Esto también nos está indicando que probablemente la gente que viene es gente de fuera, es decir, porque aquí no hay ya más casas. Sin embargo, hay una servidumbre de paso desde aquí que probablemente está generada por los habitantes de otras alquerías que vienen a esta mezquita los viernes. Entonces, este es otro de los aspectos muy interesantes que nos está ilustrando y que nos está informando este proyecto de investigación. Y bueno, para terminar, pues quería recordar que acabamos de publicar este libro y que este libro recogemos las conclusiones preliminares después de la primera campaña y ya un poco también de la última. Ya hemos dado la mezquita apareció en la segunda campaña y evidentemente damos noticia también de la mezquita en el libro. No está el estudio a fondo, pero sí que hay ya fotografías, ya una descripción de la mezquita, porque no podía salir el libro, como digo, sin recogerlo, ¿no? Sin recoger esa novedad que efectivamente es muy interesante. Y bueno, el libro se puede adquirir, lógicamente, a través del Instituto de Estudios Albacetenses y quien no quiera comprarlo también lo tenemos en PDF, está en PDF en esta dirección, entrando en la página del Instituto de Estudios Albacetenses, se puede consultar y se puede descargar el libro y tenerlo gratuitamente en PDF. Entonces, a ver si consigo. Ya está. Esto es lo que quería transmitirles. Espero que haya sido capaz de dejarles claro, precisamente, como digo, no el valor de nuestro trabajo, sino el interés que tiene el registro material, el registro arqueológico que tenemos allí. Y, por supuesto, muy agradecido a que se hayan reunido con nosotros para esta charla y quedo a su disposición ahora para lo que quieran preguntarme y, evidentemente, para cualquier cosa que en privado, a través del correo electrónico, de lo que ustedes quieran, evidentemente me tienen completamente a su total disposición. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Pedro. Es interesantísimo esto, es fantástico y vamos a abrir un ratito para la gente que quiere hacer alguna pregunta. Yo voy a romper el hielo con una pregunta sobre si en estas alquerías, en estas poblaciones, ha habido alguna iglesia o un indicio de que ha habido ahí cristianos. No ha habido ningún indicio de que hayan habido cristianos. Lo que nos hemos encontrado, aprovecho esta pregunta porque era una idea que había anunciado, pero que al final no la he comentado y que me parece interesante, me parece interesante, por eso lo quiero decir. Nosotros nos dimos cuenta de que la gente que aquí había se va a final del siglo XI, como decía, no hay ninguna evidencia de que haya habido ocupación posterior. Y la gente vimos que se había ido cerca, que no se habían ido a Valencia o a Murcia como pensamos en un principio. Se habían ido como proletariado urbano a esas ciudades o al norte de África, donde fuera. No, se van muy cerca porque vimos dos datos que los transmito para otros arqueólogos que los puedan aprovechar si ellos lo ven también. Vimos que las casas se habían llevado las vigas de madera que atirantaban los forjados, se los habían llevado. ¿Por qué vimos eso? Porque los muros habían colapsado hacia adentro, no hacia afuera, como es lo normal. Cuando hay vigas, los muros se caen hacia afuera porque las vigas están sosteniendo la parte de arriba y caen hacia el exterior. Habían colapsado siempre hacia adentro. Eso quería decir que antes de que colapsaran le habían retirado las vigas. Y otra cosa que vimos fue que las habitaciones estaban cubiertas por tejas, pero apenas había tejas. En cada habitación encontrábamos 2, 3, 4 trozos de teja, pero no más. Esto quiere decir que las tejas se las habían llevado también. Es decir, que cada habitación estaba cubierta por tejas, pero se las habían llevado. Tanto las tejas como esos rollizos es muy poco valioso. Si tú tienes que transportarlos muy lejos, no merece la pena. Tenemos casos, por ejemplo, de jueces de Córdoba, de las biografías, que cuando se volvían a los Pedroches, después de estar desempeñando su cargo en Córdoba, el ajuar de cerámica que tenían lo tiraban al Pozo Negro, porque les costaba más alquilar un burro para llevarlo a los Pedroches que comprar cerámica nueva una vez que llegaran allí.
Entonces, si eso pasa con la cerámica, con la teja y con los rollizos, mucho más. Nadie se llevaba las tejas a Valencia o a Murcia, porque alquilar 3 o 4 burros para llevarte todo eso te costaba mucho más que comprarlo en origen. Entonces, esos datos nos permitieron darnos cuenta de que la gente de la Graja, que está a 3 o 4 kilómetros de un pueblo que se llama Higueruela, que existe en la actualidad y que tiene su castillito y que ha crecido, probablemente esta gente donde se fue, mayoritariamente fue a Higueruela, no se fue más lejos. Bueno, abrimos. ¿Quién quiere hacer alguna pregunta? Sí. Sí, Miguel, ¿no? Sí, Miguel. Buenas tardes y enhorabuena y muchísimas gracias. Muchas gracias. Una pregunta le quería hacer al doctor Jiménez. Sé que han marcado un área geográfica muy delimitada, pero yo que soy de la zona de la Mancha, en concreto, y que vengo investigando desde la época de los romanos y tal, he visto el vacío desértico demográfico que hay en toda esta zona, y es muy raro que en esa zona que está próxima al Arcón, a Iniesta, no se haya encontrado ningún resto de este tipo. Y me he recorrido desde hace años, ya 30 o 40 años la zona. ¿En esa zona es posible que hubiera también pobladores de este tipo? Bueno, es verdad que el poblamiento que nos estamos encontrando es un poblamiento desigual. Esta zona la hemos prospectado más, pero también estamos prospectando por la zona que está un poco más al norte, en torno al río Cabriel, lo que sería la Manchuela, entre el río Cabriel e Iniesta, Villamalea, en toda esta región, y nos hemos encontrado que no hay un poblamiento tan intenso como el que tenemos aquí, ni mucho menos. Es decir, es verdad que este poblamiento que hemos encontrado en esta zona, hasta donde sabemos, hacia el oeste, hacia la zona de las lagunas de Ruidera, sí que hay también alquerías de este tipo. No tantas como las que nos hemos encontrado. Hacia el norte, en esta zona que estaría entre Cuenca y el río Cabriel y la zona norte de Albacete, ahí es verdad que hasta donde nosotros hemos podido ver y lo que hemos preguntado y consultado en cartas arqueológicas, parece que el poblamiento efectivamente no es tan intenso como el que hemos visto en la zona del corredor de Almansa. Sí, vale, gracias. Yo no sé si aquí está también atendiendo a la conferencia José Luis Simón, que es el verdadero especialista en prospecciones. Yo me he dedicado más a la parte histórica y él más al trabajo de campo. Al principio estaba, no sé si seguirá, pero si está y si él quiere intervenir, quizá pueda ampliar esta información desde el punto de vista, como digo, estrictamente de las prospecciones, ¿no? José Luis. Sí, estoy aquí. ¿Se me oye? Sí. Vale, perfecto. Vamos a ver. Bueno, la provincia de Albacete es un territorio en donde se ha trabajado muy poco el mundo andalusí. Poco menos que yo he tenido la fortuna, junto con Pedro y con José María, por decirlo de una manera, de disfrutar una provincia entera para nosotros solos. Pero eso conlleva también la necesidad de unos trabajos intensivos durante mucho tiempo. Entonces, la zona oriental es la que más hemos trabajado. Ahora estamos trabajando entre el Júcar y el Cabriel, y poco a poco, si podemos, si tenemos la suficiente financiación, seguiremos trabajando en otros territorios. Pero hay un hecho que a mí empieza a parecerme muy significativo. La principal economía de mercado de todas estas poblaciones es esencialmente la producción de lana para el textil, que los geógrafos andalusíes, digamos de alguna manera, ya recogen a partir del siglo XI en Chinchilla, en Iniesta, en Cuenca. Es decir, hay una larga producción textil a partir de la lana de todos estos grandes rebaños. Conforme nos vamos alejando de ese eje norte-sur, que coincide con la cañada de los serranos, desde los montes conquenses, de la serranía conquense hacia el sur, la verdad es que empieza a desaparecer esa intensidad de poblamiento andalusí. Esto es una idea esbozada y todavía en proceso de desarrollo, y quizás la zona de Tarazona de la Mancha, el tema hay que ponderarlo más
con la dificultad que tiene el poblamiento en torno al río Júcar. Las crónicas del siglo XV y del siglo XVI hablan de la ribera del Júcar como un lugar peligroso, como un lugar donde la ley no impera, y estoy hablando ya del siglo XVI, y por lo tanto en donde las dificultades de poblamiento son muy seculares. Y además, la zona de la Mancha, junto con otras, porque es el límite entre la taifa de Toledo y la taifa de Tuntuní, la taifa de Valencia y, mucho más al sur, la taifa de Jaén. Es una zona fronteriza. Entonces, pero eso no quita que, digamos de alguna manera, un estudio tan minucioso como el que hemos hecho pueda dar sus resultados. También da que la mecanización del campo en los últimos 30 años, con maquinaria muy pesada que ha transformado todo el territorio, ha podido hacer desaparecer muchos yacimientos. Pero todo es cuestión como digo yo, de intensificar la labor sobre el territorio. Les puedo asegurar que la Mancha Oriental hemos llegado a prospectar bancal por bancal, pero bancal por bancal, hasta ahí tachando como en un crucigrama hasta poderlos. Pero vamos, yo creo que una de las explicaciones que conforme nos alejamos del eje de Chinchilla, Iniesta, Cuenca, ahí empiezan a desaparecer la intensidad del poblamiento. Me parece que Rosa quería intervenir, ¿verdad? Sí, hola, buenas noches. A ver, yo quería preguntar el nombre de la granja, ¿de dónde viene? ¿Por qué se llama la alquería de la granja? Pues el nombre de la granja es curioso, porque está acreditado. La granja es un paraje, como han podido ver, ahí solamente hay un corral de estos, hay dos corrales, ¿no? El corral se llama el corral de la granja, que podría pensarse que es un topónimo muy reciente, ¿no? Y vinculado a una zona prácticamente, como digo, que lo único que había era ese corral que han visto en alguna fotografía que ya está abandonado. Sin embargo, en el siglo XVI, en las relaciones topográficas de Felipe II, aparece registrado el topónimo de la granja. En el libro, si lo ven ustedes después en la página del IEA, lo descargan o lo ojean, al principio del todo, como si fuera la dedicatoria, hemos recogido precisamente esa anécdota que cuenta las relaciones topográficas de Felipe II, que dicen, saben que las relaciones topográficas de Felipe II a los pueblos, preguntando las características de cada pueblo y demás, en 1570, 75, preguntas que si hay sitios antiguos, si hay lugares donde hayan habido pueblos o castillos o restos antiguos. Entonces, ahí dicen los de Chinchilla, porque aquello pertenece a Chinchilla, aunque está a 30 o 40 kilómetros, los relatores de Chinchilla dicen, cerca de Higueruela hay un lugar que se llama La Granja, en donde hay un billar, hay unas ruinas, y en donde hace unos años, seguramente sea una leyenda, un pastor que estaba por la zona vio que llegaban 3 o 4 moros con sus burros y tal, y llegaron allí y se pusieron a cavar en un sitio, sacaron algo y se lo llevaron. Entonces, con esto, esta anécdota tiene el interés de que, aparte etnográfico y un poco folclórico, el hecho de que el topónimo de la granja está ya registrado en el siglo XVI. En Albacete tenemos un topónimo parecido, que es La Gralla, la alquería de La Gralla. O sea, la aldea es una aldea que pertenece al término de Yeste, que se llama La Gralla. Hay un especialista, el doctor Robert Pocklington, que los que se han interesado por toponimia árabe lo conocerán, porque es seguramente la figura más importante a nivel nacional sobre esta materia. Robert Pocklington, en un trabajo que hizo al respecto, atribuye el término de gralla a una derivación precisamente de caria. Caria es alquería. Y con lo cual la graja, precisamente, al igual que gralla, sería la derivación del árabe alquería. Es decir, estaría hablando precisamente, sería un topónimo como el puente de Alcántara, ¿no? Es decir, estaríamos ante un topónimo que significaría alquería. Evidentemente, solamente con esta prueba que tenemos es una hipótesis, ¿no? Habría que confirmarlo
quizá, pero es la